Entramos en nuestro curso y vamos a realizar la práctica número 5 en lo referente a lo que son imágenes. Siguiendo la práctica de la misma, necesitamos una serie de materiales que encontraremos en los recursos de las prácticas, material para prácticas del tema número 2, ofimática en el software libre. Y en este ficherito comprimido encontramos un fichero que se llama textos novel práctica 5.odt y también tenemos el resultado final que debemos o pretendemos alcanzar. Abrimos el texto e inmediatamente abrimos nuestro texto. Vamos a empezar a jugar con las imágenes. La idea general de esta práctica es descubrir las diferentes maneras de utilizar imágenes. La primera de ellas es, por ejemplo, poner una imagen en la zona derecha de un texto. En este caso vamos a poner aquí al lado donde pone Alfredo Nobel, vamos a poner una imagen. Entonces sencillamente vengo, insertar imagen a partir de un archivo. En nuestra carpeta recursos que acabamos de descomprimir tenemos una imagen que es Alfredo Nobel, por ejemplo. Le doy a abrir y observaremos que la imagen por defecto se ubica o bien encima o bien debajo del texto. Entonces, si lo que nosotros pretendemos es que la imagen esté a la derecha del texto, es decir, justificar de alguna manera el texto con la imagen, simplemente le damos botón derecho, imagen, o también podemos venir a ajustar, pero vamos a ir directamente a imagen y vamos a ir viendo todas las propiedades de la imagen. Primero, el tipo de imagen, si queremos poner el tamaño original, las opciones, cómo se va a llamar la imagen, el ajuste. En el ajuste tenemos varios ajustes. Primero, ninguno significa que la imagen va en el medio, texto superior, texto inferior. En este significa que la imagen va en la parte derecha, texto a la izquierda. Es decir, si yo hago esto, me aparecerá el texto así. Otro de los apartados sería justo lo contrario, sería imagen a la izquierda, texto a la derecha y así sucesivamente. La de paralelo sería la imagen en el centro y el texto rodeando la imagen. A todo esto, en todas estas, podemos ponerle que a nuestra izquierda dejemos 20 o 30 centímetros, arriba y abajo, y observaremos que efectivamente el texto se va poniendo de acuerdo a las explicaciones que hemos dado. Lo que habíamos pretendido originalmente era ponerle el texto dinámico. Si lo ponemos continuo, el texto aparecerá, o sea, moveremos, tendremos la imagen encima del texto, o si enviamos la imagen hacia atrás, enviar al fondo, tendríamos, en el caso de que la imagen no lo permitiera, tendríamos la imagen de fondo. Entonces vamos en este caso a utilizar el dinámico, es decir, voy a ponerle 30 a la izquierda, 0 a la derecha, 0 arriba y 20 abajo. Entonces le doy a aceptar y yo sí, ahí sí que muevo, observarás que el texto sí que aparece justo donde quería, o más o menos como se había explicado en la imagen. Esta es una de las maneras como podemos hacer con los diferentes textos a nivel de lo que es, entendemos, el ajuste. Otra de las cosas que tenemos es en un momento dado recortar la imagen. Podemos recortar la imagen manteniendo la escala o manteniendo el tamaño. Si mantenemos el tamaño tenemos que indicar cuánta arriba, cuánta abajo, etc. Si mantenemos la escala, simplemente venimos a escala y dice, esta imagen, en lugar de que mida lo que mide, quiero que mida el 70% en total. Y observa que él automáticamente la imagen, ¿vale? Si vemos al tamaño original era de 368 a 397 y al darle el 70% nos quedan 257, 278 y la imagen quedaría muchísimo más pequeña. Otro de los aspectos que también tratamos en la práctica, además de lo que es la escala, es podemos formato, imagen, y aquí tenemos formato, ajuste, y le decimos que el ajuste lo vamos a ajustar al contorno. Vamos a editar el contorno, tenemos nuestra imagen y supongamos que hacemos esto. Vamos a aceptar, cerramos y observa que nuestra imagen, si ahora lo hubiéramos puesto el ajuste continuo, observarías que la imagen estaría sobre el texto, siendo transparente lo que acabamos de recortar, entre otras cosas. Vamos a hacer que nuestro ajuste sea paralelo y observarás que efectivamente las letras aparecerán en paralelo. La razón por la que hacia un lado hay más espacio que el otro significa que es simplemente esto. Podemos hacer 20 y 20 y observarás que efectivamente ahora es en redondel. Es sencillamente en ajustar, editamos el entorno. Otro de los apartados que también podemos ver al respecto, que también pone nuestra, es
ponerle un enlace a nuestra imagen. Nosotros cogemos nuestra imagen y decimos, a esta imagen yo quiero ponerle un hiperenlace. Pues sencillamente le doy insertar hiperenlace y le digo, esta imagen se va a corresponder con http pues por ejemplo las plantillas del OpenOffice. Le digo aplicar, le puedo poner si lo quiero en una página nueva, si lo quiero en la misma página, si lo quiero en formato texto, etcétera. Le doy a aplicar y efectivamente tendríamos que mi texto, ahí tendría en un momento dado darle control clic un hiperenlace a una página que yo acabo de diseñar. Y en resumidas cuentas, y aún tomando en cuenta muchísimos otros más aspectos, vamos a poner otra imagen más, serían en resumidas cuentas los principales aspectos de utilizar imágenes. Vamos a ponerle Octavio Paz. Entonces, volvemos al mismo, en editar el entorno, podíamos seguir jugando con muchísimas más cosas. Es decir, por ejemplo, coger un apartado, seleccionar puntos determinados y podíamos hacer pues, verdaderas joyas con las imágenes, editando y hacer esas cositas que a veces vemos en las imágenes. Vamos a poner que Octavio Paz fuera así, vamos a aceptar y al cerrar tendríamos nuestra imagen. Ya a partir de ese momento pues podíamos jugar con el texto, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último apartado que también nos gustaría tratar en el aspecto imágenes es el poner una imagen como fondo de la página. En este caso venimos aquí en ajuste y lo ponemos en el fondo y nuestra imagen aparecerá como fondo de imagen. Esta imagen a su vez se podría, en todo caso, utilizar el contorno, editar el contorno, podíamos jugar con ella, coger exactamente la cara de la persona, nos movemos un poco, vamos a hacerle y observarás que como fondo de imagen está solamente el pedazo que deseamos. Es otra de las opciones que permitimos, es poner la imagen como fondo de nuestro texto.